Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta semana vamos a hablar de cómo podemos anticipar el comportamiento de las noticias. Ya os conté la semana pasada que las noticias simplemente inyectan volatilidad y buscan liquidez, y entonces vamos a ver cómo podemos anticipar el movimiento que va a hacer una noticia, es decir, si va a manipular y luego va a dar ese movimiento o si directamente va a dar el movimiento esperado. Entonces vamos al lío, que va a ser un vídeo muy intenso. Como os conté la semana pasada, las noticias simplemente tienen dos objetivos: inyectar volatilidad y buscar liquidez. No van a hacer absolutamente nada más. Este es el objetivo que tiene una noticia. Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de que hayamos tenido una manipulación pre-noticias, o tenemos la opción de que no haya habido una manipulación pre-noticias, ¿vale? Imaginad que tenemos aquí una zona de liquidez, sell side liquidity, y aquí tenemos buy side liquidity, el order flow, alta temporalidad es alcista, vale, ahora marco por aquí, HTF order flow, y imaginad que tenemos eso, esta es la sell side liquidity, lo voy a escribir también, SSL, y luego aquí tenemos la buy side liquidity. ¿Vale? Entonces tenemos dos opciones en las noticias. Imaginad que el precio lo tenemos por aquí pre-noticias y tenemos las noticias en esta hora de aquí. Entonces tenemos un order flow en alta temporalidad que es alcista, tenemos liquidez por debajo y liquidez por arriba. Entonces nosotros sabemos que el precio debería ir a sacar liquidez por debajo y luego ir a sacar esa liquidez por arriba, porque al final todo el precio se mueve por liquidez y estamos alcistas. Entonces, si con las noticias lo que tenemos es una manipulación antes de noticias, podemos esperar que con las noticias expandamos directamente en la dirección de la alta temporalidad, sacando esa buy side liquidity, porque hemos sacado la sell side justo antes de noticias. Sin embargo, si no tenemos esa manipulación antes de noticias, lo que podemos esperar es que el precio, cuando vengan las noticias, expanda hacia abajo, manipulando a todo el mundo y luego ya expanda. Siempre vamos a tener esa manipulación, pero tenemos que ver si la vamos a tener antes o después de noticias. Y como siempre en este canal, vamos al lío ya con ejemplos, porque al final, como se aprende, os puedo contar misa, pero con ejemplos es como vais a aprender de eso. Entonces, vamos a empezar con el PMI de principios de septiembre, que fue al final de la sesión de Nueva York, aquí, a las 10. Y fijaos, tenemos una toma del previous day low, el precio reacciona con mucha fuerza, y tenemos el previous day high aquí. Bueno, no es el previous day high porque habíamos tenido mucha expansión, pero es una liquidez interna bastante importante. Entonces, bueno, pensadlo como un rango, manipulamos la parte baja del rango, entonces podemos esperar un movimiento a la parte alta del rango. Entonces, fijaos cómo tenemos un retroceso a una zona discount, porque el precio no termina de caer, pero bueno, tenemos un retroceso y el precio genera este wick low aquí. Un wick low, ¿por qué? Porque no ha sacado liquidez y además ha sido justo antes de la sesión de Nueva York, y como vemos el precio hace un amago de expandir pero no termina de romper con fuerza, entonces podemos esperar una nueva toma aquí. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, tenemos un wick low formado en el lunch de Londres, es decir, en la sesión, en el rato que hay entre la sesión de Londres y la de Nueva York, y además ha intentado romper y no lo ha conseguido con fuerza. Entonces podemos esperar una nueva manipulación. Tenemos noticias a las 10, entonces lo que os he dicho, vamos a ver qué hace el precio antes de las noticias para ver qué podemos esperar con las noticias. El precio antes de las noticias lo que hace es esto de aquí: manipula justamente la liquidez y reacciona con fuerza. Fijaos las velas de M5, que el precio manipula y reacciona con mucha fuerza. Entonces hemos tenido una manipulación pre-noticias, y como os he dicho en muchísimos vídeos anteriores, una manipulación no es nada si no hay reacción. A lo mejor manipula aquí, pero el precio acaba cerrando aquí, entonces eso no sería una manipulación, simplemente es que se ha llevado el low. Entonces, tenemos una manipulación y una reacción con fuerza. ¿Qué podemos esperar con las noticias? Pues un movimiento directamente al alza sin una nueva manipulación, que fijaos que es justamente lo que tenemos. El precio abre directo y ya expande. Expande porque, lo que os he dicho, hemos tenido ya una manipulación antes, entonces no esperamos que volvamos a manipular con las noticias. Y fijaos cómo simplemente no terminamos de tomar esto, pero porque tenemos SMT con DXY, que sí que toma el low respectivo. Entonces, eso. Esa sería la clave. Fijaos que aquí también tuvimos una mini toma y directamente expansión con las noticias.
Esa es la clave en la que os tenéis que fijar. Tenemos una manipulación antes de noticias, pues seguramente el precio expanda directamente sin una nueva manipulación. Antes de seguir, recordarte que si te está gustando, puedes suscribirte para no perderte ninguno de los 2 vídeos que subo cada semana y además, si me apoyas con un like, lo agradecería muchísimo. Vamos allá. Y vamos a ir con el Nasdaq y os voy a enseñar un ejemplo muy bonito y además os voy a hacer un 2x1 porque os voy a enseñar 2 ejemplos que pasan 2 días seguidos. Fijaos Nasdaq. Tenemos aquí equal lows, el precio lo manipula y empieza a expandir desde ahí y nos está formando una especie de market maker buy model donde esto sería el smart money reversal, luego aquí tendríamos el low risk buy y aquí estaríamos buscando una nueva acumulación para seguir expandiendo al alza. El target, el primer target evidentemente es este week low de aquí y el week high de aquí, y si el precio decide continuar pues sería ya estos highs de aquí. Pero bueno, vamos paso a paso. Fijaos que hemos tenido Asia consolidando, Londres consolidando y Nueva York consolidando. Y tenemos noticias, es el mismo PMI que os he enseñado en el euro, tenemos noticias al finalizar la sesión de Nueva York a las 10 de la mañana. Y tenemos aquí este Fair Value Gap, que esta liquidez de aquí no es la ideal, aunque no sé si hay SMT, no hay SMT, pero bueno, esta liquidez de aquí no es la ideal, pero tenemos un Fair Value Gap y tenemos Low Resistance Liquidity. Low Resistance Liquidity es esto de aquí, que son week lows, porque no han tomado liquidez. Entonces, siempre que queramos expandir, buscamos manipulaciones en contra de la tendencia HTF y luego buscar pues continuaciones de ahí. Entonces, nuestra zona clave sería manipular o por lo menos el low de Londres o por lo menos el low de Asia para seguir expandiendo al alza. Entonces, vamos a ver lo que hacen las noticias o lo que hace el precio antes de las noticias. Voy a marcar esto de aquí, que es nuestra zona clave. ¿Por qué? Porque es la parte baja del rango y además tenemos un fair value gap bastante grande, entonces es la zona clave donde queremos ver al precio tomarlo. Esto podría valer, pero no es tan interesante por eso que digo de que tenemos liquidez en zona discount junto a un PDRI. Entonces, eso es lo que debéis buscar. Tenemos las noticias aquí, que son a las 10, y el precio antes de las noticias que ha hecho, consolidar, no ha manipulado absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos esperar con las noticias? Pues como no hay una manipulación previa, podemos esperar que las noticias manipulen y una vez manipulen ya empiecen a dar ese movimiento al alza. No es magia, simplemente es cómo funciona la liquidez. ¿Hemos purgado la liquidez antes de las noticias? No. Pues entonces el precio va a manipular y luego ya dará esa continuación que, como veis, manipula parte baja del rango y se va a por esta liquidez que os decía. Y vamos a seguir directos porque fijaos que tenemos mucha más expansión que justamente comienza después de manipular con noticias. Casualidad seguramente. Seguramente fue un dato económico bueno o algo de eso. Y llegamos al día siguiente y tenemos al precio que tenemos la NFP de las noticias más importantes del mes, y lo tenemos a las 8:30. Fijaos que el precio se queda justo dejando equal highs con este high de hace 2 semanas y reacciona aquí. Vamos a ver, la NFP es a las 8:30, como ya sabéis, y tenemos esta liquidez por aquí y el precio, ¿qué está haciendo? El precio, la vela de antes, ve cómo no ha manipulado absolutamente nada. Aquí tampoco, no ha manipulado nada relevante. Entonces, en la vela de la NFP, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar algún tipo de manipulación para luego seguir subiendo. ¿Dónde podemos esperar que manipule? No lo sabemos. Puede llegar hasta aquí, puede llegar hasta aquí. Aquí ya no tenemos tanta zona clave porque fijaos que esto ha sido una subida totalmente parabólica. Y entonces el precio lo que hace pues es manipula primero a la baja, mechazo, y luego ya expande hacia arriba tomando esta liquidez que tenía como target. Básicamente 2 ejemplos en uno. No tenemos ninguna manipulación previa, entonces podemos esperar, fijaos, un movimiento que manipule. En otros casos no tenemos manipulación previa, con las noticias manipulamos, luego subimos, y aquí igual, no tenemos manipulación previa, con las noticias manipulamos y luego subimos. Otro ejemplo muy claro de finales de julio, bueno, de principios de agosto, 1 de agosto, con NFP. NFP suele ser una noticia que manipula muchas veces, pero fijaos en este caso, habíamos tenido toda la semana al euro cayendo, cuando el euro en alta temporalidad evidentemente está alcista, y lo tuvimos toda la semana cayendo a un
PDArray en HTF, que era alcista. Entonces, fijaos que jueves y viernes tuvimos el precio en una consolidación, los 2 días aquí, y el precio manipula esa consolidación por la parte baja, pero manipula por la parte baja en el lunch, es decir, una zona donde normalmente no se suelen crear highs, lows relevantes. Y el precio lo que hace es esto de aquí, prenoticias, como siempre, la vamos a marcar, la NFP es a las 8:30, entonces vamos a ver lo que hace prenoticias. Esta vela de aquí no hace nada, la siguiente vela manipula el low. Y una vez manipula el low, ¿qué podemos esperar? Hemos tenido una manipulación antes de noticias, así que las noticias van a ser manipulación expansión o solo expansión. Pues evidentemente van a ser solo expansión. Fijaos la vela que tenemos, manipulación directa, y el precio desde ahí expande con mucha fuerza sin dar ningún tipo de manipulación, porque esa manipulación ya se había dado pre-NFP. Y vamos a ver un ejemplo con Bitcoin, porque en Bitcoin también esto pasa y pasa constantemente. Al final tenéis que ver que estas cosas se repiten en todos los activos y es por eso, por lo que digo que al final es bastante evidente que el mercado se mueve por liquidez y por psicología humana. Entonces, fijaos, tenemos a Bitcoin que hace una toma de liquidez y empieza a retroceder creando aquí equal lows. ¿Vale? Nosotros, por definición, vamos a estar alcistas porque Bitcoin está en una tendencia alcista. Pero bueno, no necesitas tener tampoco un bias en alta temporalidad muy claro porque la manipulación pre-noticias te suele decir hacia dónde va a ir la noticia. No necesitas, no estoy diciendo que tengáis que operar todas las noticias, pero sí saber si podéis entrar antes de noticias o después si queréis hacerlo. Entonces, fijaos que tenemos equal lows por aquí. Y el viernes de esta semana lo que tenemos a las 10 de la mañana, aquí tenemos el speech de Powell en el Jackson Hole donde se esperaba que hablase de los tipos de interés. Entonces, vamos a ver qué hace el precio durante este día. El precio consolida y justo antes del speech de Powell, 2 horas antes, no es necesario que sea justo un minuto antes, 2 horas antes de esta manipulación y la siguiente vela, fijaos que sigue respondiendo a esta manipulación. Entonces, hemos manipulado en estos igual lows de aquí, hemos cogido este low de agosto, fijaos que es del 2 de agosto, hemos cogido un low relevante, un low mensual, justo antes de que Powell empiece a hablar. Entonces, hemos manipulado antes de noticias. ¿Qué podemos esperar con la noticia? Pues lo que podemos esperar es tener una expansión directa. Y esto es un flat open porque es una expansión que no hace ningún tipo de manipulación. Simplemente el precio manipula antes de noticias y luego expande directamente con mucha fuerza. Lo mismo en Ethereum. En Ethereum manipulamos estos lows de aquí, aunque tengamos, lo que tenemos es SMT, y en Ethereum hace exactamente lo mismo porque son pares correlacionados. Al final, el mercado se mueve así. Si manipulamos antes de noticias, lo más probable es que con noticias expandamos directamente. Además, una cosa muy relevante de aquí es que os fijéis que esto era un speech. Es decir, Powell salía a hablar y de lo relevante era cómo reaccionase el mercado a sus noticias. Pero salía a hablar a las 10 de la mañana. Fijaos aquí. A las 10 de la mañana directamente tenemos una vela en Bitcoin de un 1%. Es decir, no había dicho ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, no había dicho absolutamente nada y el precio se había movido. Para que veáis que las noticias son simplemente una manipulación. Es decir, lo importante es el speech y antes de que empiece a hablar ya se ha movido el precio. ¿Qué explicación tiene esto? Si alguien cree en las noticias, que me diga la explicación que hay. Porque al final el mercado funciona así y esta manipulación justo antes de noticias para expandir directo con noticias pues es simplemente una muestra más de que el mercado se mueve por liquidez y que las cosas ya están más que descontadas. Y vamos con un último ejemplo en el euro del CPI de junio de este año y fijaos como el precio, tenemos una inversión level donde hemos tomado liquidez, aquí lo tenemos, expandemos con mucha fuerza, volvemos a esa zona, Londres manipula el low de Asia y expande con mucha fuerza creando un fair value gap a esta zona de aquí. Entonces podemos decir que estamos alcistas porque estamos en un rango y hemos manipulado parte baja y podemos ir a buscar toda esta liquidez o incluso esto de aquí. Entonces tenemos que ver qué va a hacer el precio
antes del CPI, que como sabéis el CPI es a las 8:30 hora de Nueva York, entonces nos vamos a M15 para ver un poquito el panorama, nos marcamos las 8:30 aquí y lo que hemos dicho es que esta zona sería nuestra zona a visitar antes de subir. Entonces vamos a ver lo que hace el precio en la apertura de Nueva York, que abre expandiendo a la baja y cae, y fijaos cómo empieza a reaccionar desde aquí. Hemos tenido una manipulación antes de las noticias a nuestro key level y una reacción desde ahí. Entonces, ¿qué podemos esperar con las noticias? Pues como siempre lo que podemos esperar es que el precio expanda directamente, que es justo lo que hace. Manipulación antes de noticias, expansión con las noticias. Y bueno, en el último creo que dije el último ejemplo, pero bueno, me apetece hacer otro más, porque se me ha venido a la mente, y fijaos como el precio durante todo el día ha tenido una expansión, creando low resistance liquidity, y tenemos noticias a las 8:30, siempre la hora de las noticias suele ser esta, y antes de las noticias no hemos manipulado absolutamente nada, y estamos pues alcistas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar primero una manipulación hacia abajo para luego subir, que es justo lo que hace el precio. Fijaos, una mecha, a ponerlo en M5, una vela bajista que cae hasta aquí, y luego ya expande creando un order block y simplemente viene, testea este order block y desde ahí ya sube como fuerte. Entonces, fijaos que siempre lo mismo. ¿Hemos manipulado antes de noticias? Sí, pues no va a haber una manipulación y va a ser expansión directa. ¿No hemos manipulado antes de noticias? Pues seguramente hay una expansión antes de dar ese movimiento en la dirección que esperamos. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, donde hemos visto cómo podemos intuir un poco lo que van a hacer las noticias. Ya sabéis que al final siempre estamos tratando con probabilidad, con estadística, no es una ciencia, no es un dogma, no podemos predecir nunca al 100% lo que va a hacer el precio, pero bueno, son unas pautas que más o menos os van a ayudar para poder intuir en la mayoría de ocasiones lo que va a ocurrir con las noticias. Ya sabéis, si hemos manipulado antes, seguramente expandamos directamente, y si no hemos tenido esa manipulación, es muy probable que tengamos una nueva manipulación antes de dar ese movimiento en la dirección que esperamos. Así que ya sabéis, si habéis aprendido algo nuevo, si os ha gustado el vídeo o cualquier cosa, un me gusta, un comentario, me ha ido una barbaridad. Si tenéis alguna duda, dejadla en comentarios, que yo estaré encantado de responderla y ayudaros en lo que haga falta. Y por mí, poca cosa más por esta semana. Nos vemos ya la próxima semana, espero. Así que, chao.